Los hombres se van y las cosas quedan. Queda lo insensible, queda la materia. Así lo dice Adolfo Milanés en uno de sus poemas más reconocidos, Lieft, y que en lo personal es uno de mis preferidos. Y es que no podemos comenzar a hablar de Adolfo Milanés sin mencionar su poesía, sus letras, sus escritos, que encarnan lo que lo hizo poeta. Un hombre cuya existencia resaltaremos hoy, un poeta, periodista y cronista que nació en Ocaña, Colombia y murió en ella. Nació un 19 de febrero de 1882 en Ocaña, llamado por sus padres Eliseo Euquerio Amaya Rojas, pero que al convertirse en poeta, periodista y un crítico de la política, optó por un seudónimo que al final lo llevó al reconocimiento nacional, Adolfo Milanés. Y es que Adolfo Milanés, junto con sus dos amigos Luis Tablanca y Edmundo Velázquez, fundaron en 1904 un periódico literario llamado Espigas y con quienes conformó el Grupo de los Félibres, un grupo en el que hacían parte varios intelectuales, periodistas, pero estos tres en particular se destacaron y cambiaron sus nombres por seudónimos, pues vivían en un continuo ejercicio con el que arriesgaban su integridad. Y es que durante el siglo XIX se vivió un clima de violencia en Colombia, y ese grupo literario, como muchos otros en el país, nació cuando ya había finalizado la Guerra de los 1000 días, y en ese entonces el país ya se encontraba dividido en diferentes corrientes políticas. Entre los conservadores estaban los nacionalistas que conformaban el gobierno y se caracterizaban por ser altamente excluyentes con los liberales, y los conservadores históricos que aceptaban la necesidad de entenderse con los liberales, que en aquel entonces eran un grupo político importante. Se oponían igualmente a la censura de prensa y a la restricción de los derechos individuales, como venían actuando los nacionalistas amparados en un pasaje transitorio de la Constitución de 1886. Esto llevó a Milanés, que era un defensor radical de las ideas liberales, y ateo, a no solo ser un crítico político, sino también de la Iglesia. Por eso Milanés tuvo algunas diferencias con la Iglesia católica y por su enfrentamiento directo con los jesuitas y su anticlericalismo de liberal consumado, ya había sido considerado Milanés un apóstata, un hereje del pueblo. Fue ahí en Espigas donde Milanés publicó sus primeros trabajos literarios, dándole paso a su poesía, en la primera década del siglo XX, letras que nacieron ahí en medio de la difícil situación por la que pasaba el país. Pero también varias de sus publicaciones aparecieron en revistas bogotanas, como es el caso de El Gráfico y Trofeos. Esta última dirigida por Víctor Manuel Londoño e Ismael López, a quienes se les atribuye parte del movimiento de modernización de la literatura en Colombia. Y una de sus publicaciones en esta revista fue Anima Aquae. Sobre el lecho arenoso de las fuentes exhaustas rezo, ¿quién lo creyera?, por el alma del agua. Las fuentes se durmieron rumorosas y mansas. ¿Qué sentirán los cántaros por las fuentes exhaustas? En mi espíritu enfermo una tristeza canta. ¿Qué soñarán los musgos por las fuentes exhaustas? Y en mi interior una tristeza llora y canta, una tristeza ingenua. ¿Será el alma del agua? La publicación de este célebre poema le valió un amplio espaldarazo de la crítica nacional, pero esas reflexiones eran lo que precisamente caracterizaban la obra poética de Milanés. Además, Adolfo Milanés tuvo una fuerte influencia estética ejercida por el poeta Julio Flores y García Lorca. En 1915, Milanés crea el periódico Ideas, un periódico que era dirigido por él, en donde Milanés escribió muchas crónicas y prosa política. En su totalidad, subsisten más de 200 editoriales de su autoría y una misma cantidad de columnas de prensa bajo el título de Marginales. Y existe una recopilación de sus prosas en Ocaña por Dentro, publicado en 1932. Además, a lo largo de su vida, Milanés desempeñó diversos roles, desde concejal de Ocaña hasta diputado en la Asamblea de Norte de Santander. Milanés se destacó entre las figuras literarias de ese momento en Colombia. Por eso, en 1930 publicó su poemario Curvas y Rectas, Almacigo Lírico, con editorial Minerva en Bogotá, dejando marcado ahí su estilo apasionado con el que escribía, un poeta de letras profundas. Un poemario que fue quizás como su despedida,
pues al año siguiente de su publicación, Milanés tomó la fatal decisión de quitarse la vida. En la mañana del domingo 22 de febrero de 1931, a sus 49 años. Según lo cuentan sus nietos, el también poeta Raúl Amaya, más conocido como Rolando K., y Gustavo Lobo Amaya. Pero como es bien de saberse, los poetas nunca mueren, y menos cuando sus obras trascienden en el tiempo. Y es así como Adolfo Milanés aún vive. Porque los hombres nos vamos y las cosas quedan. Queda lo insensible, queda la materia. Y se esfuma la célula activa que piensa, y se desbarata el cordaje divino que vibra y que sueña, y desaparece la lengua que canta y el ojo que vela. Los hombres se van y no vuelven nunca más, las cosas quedan. Los hombres vivimos unos pocos soles y siglos perduran las piedras. Señor, ¿por qué viven menos las cosas que viven y por qué más viven las cosas ya muertas? Linda mujercita, que el ámbito oscuro de mi vida alegras, dame pronto el licor, que del labio es miel, que se acendra, porque yo me voy y no vuelvo, y las cosas quedan.